¿Qué tal, amigos del Observador? Hoy estamos en esta etapa de entrevistas de cara a la campaña electoral con don José Aguilar de Avanza. Bienvenido, don José, al Observador. Gracias, Merliot. Encantado de estar con ustedes. Un saludo para todos los que nos ven. Estaba preguntándole antes de empezar la entrevista que hacía cuánto. Nosotros estamos ubicados en el puro corazón de San José. La vez anterior que estuvo aquí fue una entrevista en el Observador también. Pero antes de eso recordaba, José, que venía de chiquillo, desde Guanacaste. Yo crecí en Guanacaste en los 80s y aquí en este edificio había un cine famoso, el Cine Omni, y además había un Pizza Hut que era como escondido ahí, medio misterioso, y lo recuerdo con mucha nostalgia, que venía aquí y venir de Guanacaste a San José en esos momentos, y el cine y todo era toda una aventura para nosotros. Bueno, parte, José, de lo que se ha venido hablando, de lo que usted presenta en el plan de gobierno, y que es un tema del cual inevitablemente todos los candidatos han hablado, porque es el tema que más preocupa a los costarricenses, es el tema de seguridad. Usted habla de C5, comando, control, cómputo, comunicación, contacto. Es como, hay dos cosas que me llaman la atención, es pareciera que es mayor uso de tecnología, incluso conectar cámaras y teniendo un control desde casa presidencial. Ve, esto funciona bajo una gobernanza superior que se llama el Consejo Presidencial de Seguridad Ampliada, donde es muy importante que esté el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. Esto tiene que hacerse como un esfuerzo de Estado y ahí nosotros definitivamente queremos tener una buena coordinación con la iniciativa privada, con universidades, con líderes comunitarios bien estructurados. O sea, tiene que ser un esfuerzo país que pueda tener la mayor comunicación y todos los actores claves de nuestra sociedad deberían de poder estar, digamos, participando en esta visión de seguridad nacional que vamos a tener. Una vez que eso está, con este proceso se basa mucho en analítica de datos, inteligencia artificial, videovigilancia, y eso lo que te permite es focalizar de una manera muy precisa, basada en evidencia, a dónde es que están lo que se llaman las zonas calientes, cuáles son las áreas que meritan una intervención mucho más precisa y urgente, y ese C5 lo que te permite es tener toda la información con una base de datos multimodal que permita tomar las decisiones con la mayor eficacia, hacer la coordinación con las instituciones y con las fuerzas requeridas y además tener como una mucho mayor trazabilidad e inmediatez. Y luego viene, y basándose en esas decisiones, el trabajo del control territorial, que ahí es donde vos tratás de que no sean los maleantes los que estén determinando quién va a jugar fútbol o si la gente puede ir tranquila a subirse en el bus o no, o como me ha pasado ahora, Berliot, que es increíble, en Guanacaste, en Parrita, consistentemente estoy escuchando que la gente está pagando peaje como San Salvador o Tegucigalpa. Bueno, a mí no me termina de poder asimilar mi mente algo tan desagradable y ya está pasando. ¿Cómo ponerle un alto? Bueno, hay varias medidas, definitivamente. Una de las que nosotros queremos promover de primero es asegurarnos que esto que llaman la puerta giratoria, que hay personas que entran, las capturan y rápidamente salen, que eso se pare, que si hay una persona que fue capturada como gatillero, como asaltante, robando, haciéndole daño a un joven, lo que sea una persona que tenga que hacerle frente a sus consecuencias y que no pueda estar rápidamente en libertad, porque eso genera una gran desmoralización de los policías, de los agentes del OIJ, de la sociedad en general, que se dan cuenta que hay una especie como de impunidad en donde la gente hace lo que le da la gana y con tener un medio abogado ya pueden estar en libertad realmente casi que a la vuelta de la esquina. Y por último, este trabajo fuerte para que la delincuencia internacional que está organizada y que viene a hacer actividad económica en contrabando y en todo tipo de actividades ilícitas, de ahí se vayan a encontrar de frente con un Estado inteligente, valiente, que los golpea y les corta de raíz su actuación. José, le pregunto, ¿en qué cree usted que difiere o llama la atención en la propuesta que usted hace en seguridad con respecto a todo lo que se está haciendo y lo que se plantea? Yo creo que hay como dos marchas, digamos. Una marcha que sí es una estrategia de choque feroz, que sí va a ser el uso de la fuerza legítima al Estado, y sí lo vamos a usar, y sí van a ver que hay presidente y que hay una determinación de ir de frente contra la delincuencia, contra los asesinos y contra la gente que está queriendo destruir nuestro país. Y va a haber una voluntad, digamos, agresiva y frontal desde el día 1. A veces suena medio bipolar, porque hay que ir como un toro de frente, asegurarte que paren esta masacre, que dejen de asesinar personas y de querer destruir nuestro país. Pero por otro lado, tenés que tener esa mano solidaria y con esa sensibilidad humana entender que si no le damos a las comunidades esperanza y oportunidades reales, esto nunca va a parar. José, indudablemente la pregunta que salta es
porque desde hace tiempo se le vincula por su esposa, que es prima del presidente de El Salvador, Joana Bukele, su esposa, que es prima de Nayib Bukele. Entonces, cuando le pregunto en el tema de seguridad, que parece que hay mucha inspiración en esta administración en el tema de El Salvador, ¿es una mano dura como la de Bukele? ¿Cree usted en las megacárceles? ¿A dónde sí, a dónde no? ¿Qué tan cercano podría ser usted en un eventual gobierno al gobierno de El Salvador cuando habla de cooperación internacional? Claro, no, con todo detalle te voy a contar. Primero, tal vez me parece importante contarle, los padres de mi esposa tuvieron que venir exiliados por la violencia y la guerra y todos los problemas terribles que había en América Central y en El Salvador en particular en los 80s. En temas de las similitudes, tal vez Berliot, vale la pena compartirle a las personas que vean la entrevista que en Costa Rica tenemos algunas cosas que son muy diferentes. Primero, nosotros no tenemos el fenómeno de las maras, que es delincuencia organizada con tráfico de drogas fundamentalmente y que contratan gatilleros. Allá era un problema de pandillas muy generalizado que se empezó a crecer en el transcurso, digamos, de la guerra civil y desde antes, por la gran desigualdad que había. Acá no hay ejército, allá sí lo hay. Acá además tenemos una institucionalidad muy distinta y una cultura diferente. Entonces yo creo que el nivel de desesperación al que llegó El Salvador, para uno que no lo ha vivido, tal vez es difícil de entenderlo, pero vale la pena hablar con cualquier salvadoreño que les pueda contar las historias de antes y después, que eran algo, pero espantoso. Entonces yo, digamos, creo que puedo entender por qué estaban tan urgidos de algo radical, porque era una vida infernal y pues aplicaron una medida radical y los resultados es que pasaron de ser el país, me parece, más inseguro de las Américas al país más seguro de Occidente, que es increíble. Les funcionó. Por supuesto que van a haber detalles que no son perfectos y hay críticas legítimas que tienen que ser atendidas, que ojalá que sean escuchadas y yo espero que el pueblo de El Salvador pueda resolverlo de la mejor manera. Pero bueno, pudieron salir de ese infierno y ahora ojalá que las cosas que se critiquen y que se requieran las puedan resolver de la manera más positiva para su gente. Pero nosotros necesitamos esa mano dura. Yo diría que Costa Rica tiene que hacerlo de la manera costarricense, que es con la constitución de la república que tenemos acá, con el diseño institucional que tenemos acá y con el diálogo que tiene que haber, porque en Costa Rica no hay un rey. En Costa Rica lo que hay es un presidente que coordina el poder ejecutivo y que sobre la base de diálogo y de liderazgo y negociación se habla con otros dos supremos poderes de la república que también tienen su independencia. Entonces, si Dios lo permite, yo llego a ser presidente, yo no voy a ir a darle órdenes, a exigirle y a llevarme el pelo a la gente de la Corte Suprema o a los diputados. Es presentarles las iniciativas, persuadirlos con convicción, con liderazgo, con ideas y pedirles que nos ayuden, pero sobre la base del diálogo yo estoy convencido que sí se puede. Y además cuando la población vea que hay un presidente valiente, que va de frente, que no es de la boca para afuera y que esto no es un brochure y que sí vamos a ir hasta las últimas consecuencias, a tratar de sacar este cáncer que tenemos de violencia, de delincuencia, yo estoy seguro que el país le va a responder. ¿De dónde recursos para mejorar la seguridad, para invertir en educación, para invertir en lo social? Sí. ¿De dónde va a sacar recursos el gobierno? Bueno, la primera parte de la respuesta es todas las medidas que gatillen que haya un crecimiento económico vigoroso van a ayudarnos a responder. Política monetaria, bajar la carga tramitológica, pasar las cargas sociales fuera de la caja a impuestos generales del IVA para que haya mucho más contratación y empleo formal. Estamos abiertos a la apertura del mercado eléctrico para bajar las cargas, los costos de la electricidad. ¿Cargas sociales? Las cargas sociales los vamos a bajar dejando medicina y pensiones en la caja y las demás las vamos a pasar, como muy bien sugería don Rodrigo Cubero y la OCDE, a pago de impuestos generales para que sea mucho más fácil contratar personas y hacer empresas formales. Por ejemplo, dos medidas que yo quiero promover que definitivamente nos ayudarían al crecimiento económico. Uno, seguir el ejemplo de República Dominicana de usar fondos de pensiones para proyectos maduros que tengan el derecho de vía de paso resuelto y que el tema de las expropiaciones no vaya a ser un problema. Invertirlos en desarrollo de infraestructura competitiva como República Dominicana, que tiene 10 aeropuertos internacionales, tiene pistas, aeropuertos, es algo impresionante lo que han logrado. Eso da enorme creación de empleo, competitividad. Y, por ejemplo, con la banca pública, que ahí tienes Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular, la banca de desarrollo, que he escuchado solo críticas sobre ese sistema, que le den tasas de interés preferenciales al sector productivo nacional, ya que tienes todo ese respaldo soberano del Estado
que se esfuercen en que el KPI de estos bancos no sea solamente cuántos créditos dan de consumo o lo que sea, compitiendo con la banca privada, sino estimular al tejido productivo formal. Y, por ejemplo, esta es una idea que le reconozco la autoría a la Cámara de Construcción, lograr que, por ejemplo, se financie la compra de la primera vivienda para jóvenes de clase media, que muchas veces quedan en un limbo porque no son pobres y no tienen acceso al bono, pero tampoco tienen la riqueza suficiente para acceder a una hipoteca y quedan en ese limbo. Si vos le das una línea de crédito, un producto financiero que sea accesible a ellos, eso genera contratación de ingenieros, arquitectos, maestros de obra, depósitos de materiales, transportistas, los que ponen la ventanería, o sea, se dinamiza la economía. Todas estas medidas que vamos a promover agresivamente, lo que hacen es darle un incentivo para que la iniciativa privada suelte las amarras, sobre todo la tramitología espantosa que tenemos, y empiece a haber inversión y crecimiento de la economía. Esa es una primera. Y dos que nosotros estamos pensando hacer es, vamos a ver, una segunda es, yo estoy siguiendo los consejos del Colegio de Geólogos de Costa Rica, que han estado abogando por hacer una extracción del oro de Cruzitas de manera formal y responsable, en lugar de dejarlo a la libre y que se lo lleven los narcotraficantes y goligalleros y que quede todo el subsuelo lleno de mercurio y de todas las peores contaminaciones posibles. Y ahí lo que me dicen es que en las dos primeras etapas, que son de 35 hectáreas respectivamente, se puede obtener una cifra que puede oscilar entre los 1.500 y 4.000 millones de dólares con fondos ya acreditados por estudios técnicos que han hecho. Eso definitivamente, y lo he venido planteando, hay que redireccionarlo a seguridad de primero y pensiones es la otra prioridad que quisiera atender porque ahí estamos en grandes apuros. Y quisiera precisar esto. Muchas veces las personas les he escuchado decir en la izquierda que esto va a generar una contaminación ambiental y tienen una argumentación que es inexacta, porque plantean como si no extraer el oro de manera inteligente no va a pasar nada, y eso es incorrecto. Va a seguir pasando lo que ya está pasando, que es que los narcotraficantes, los coligalleros y los delincuentes van a seguir extrayendo la riqueza de Costa Rica, contaminando y destruyendo esa zona. Y si vos te pones a ver, por ejemplo, los datos de exportaciones de oro de Nicaragua, te das cuenta que ahí se está yendo la riqueza de nuestro país. Entonces, lo que quiero es que se haga de una manera inteligente, que el país lo aproveche y redireccionarlo a esas dos direcciones. Y un último argumento, solo por mencionar dos ejemplos. Por ejemplo, si vos implementás plenamente el proyecto de gobierno digital, que es una herramienta maravillosa, y a mí me encanta siempre citar el ejemplo de Estonia, que es el espejo en el que me parece que deberíamos de vernos. PROSIC decía desde el 2020 que se podían ahorrar 3 puntos del Producto Interno Bruto por año. Imagínate ahora que ha avanzado inteligencia artificial, blockchain, que todas las tecnologías son infinitamente más potentes, todo lo que podría dar además en trazabilidad, en identificar toda la corrupción que hay en los departamentos de proveeduría. Entonces, formas para generar eficiencias, para que la economía crezca existen, y hay también otro montón de fondos subutilizados. Por ejemplo, el INA, el otro día me estaba enterando que habían como más de 420 millones de dólares subutilizados. Y así hay recursos ociosos en un montón de lugares que vos podés, con eficiencia, aprovecharlos, invertirlos en estas prioridades, que en mi opinión, la seguridad y las pensiones son urgentes. Usted fue candidato a vicepresidente del PLP, dejó el PLP y armó un nuevo partido, Avanza. De llegar usted a ser electo presidente, ¿con quién gobernaría, José? Bueno, ya tenemos un equipo interesante. En las vicepresidencias, por ejemplo, me siento muy orgulloso que hay dos grandes profesionales. Una es doña Vita Arguedas, que es abogada, tiene varias especialidades en gobernanza. Perdón, pero usted sabe la cantidad de puestos que tiene que llenar un presidente. Sí, son como más de 3.000 puestos. Ajá. ¿Tiene la gente? Más de 3.000, no, por supuesto que no tenemos 3.000 personas en el equipo, y con toda humildad, de ninguna manera quiero dar la falsa impresión de que tenemos, digamos, un ejército de gente. Lo que sí tengo es, a lo largo de los 25 años de mi carrera, que he trabajado intensamente con la academia, con el sector público, con el sector privado, con agencias de cooperación internacional, con iglesias, líderes comunitarios, y conozco y siempre me gusta hablar sin una mezquindad política y sin ser miserable, como a veces tristemente prevalece, que hay grandes talentos en el país, en diferentes partidos políticos, muchos que son amigos y a los que tengo el mayor ¿Llamaría respeto. gente de cualquier partido? Por supuesto, nuestra propuesta va a ser que las mejores mentes estén al servicio del país, y además diría esto, Elliot, aparte de que ya conozco muchos y hay muchos especialistas que nos están ayudando, que te tengo que decir que los han amenazado, que los han llamado a decir que si dan explícitamente el apoyo, les van a quitar el trabajo. En la institución donde están trabajando. Así mismo.
Es algo que yo no había visto tan agresivamente nunca antes y me ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, por supuesto que entiendo su situación y respeto la confidencialidad que me han pedido, pero te iba a decir esto. En caso de que llegue una buena idea que venga de cualquier otro partido político, si es algo bueno para el país, lo que hay que hacer es saber escuchar y respaldarla. Muchas veces esta mezquindad de que cuando alguien de otro partido presenta una iniciativa, la gente le atraviesa el caballo solo para que no tenga un éxito electoral otro partido que no es el tuyo, me parece que le hace un daño al país. Ahora, no el otro problema es cuando usted reúne a tanta gente que no se conoce, que no comparte, digamos, una ideología o una visión. La Asamblea Legislativa ha sido prueba de eso, de cómo se desmoronan las fracciones, todos se declaran independientes. Este gobierno también, de cómo se le van los ministros, se pelean con el presidente y demás. Esa parte no cree que puede ser compleja. Sí, por supuesto que es un riesgo. El que diga que meterse en estas arenas es fácil, te está mintiendo. Es sumamente complejo. Ahí lo que tienes que ver es que haya afinidad en los ideales, en lo que se espera del trabajo, en cómo quieres servirle a tu país. Es un tema de liderazgo, saber llevar relaciones, y sí es difícil, y sí existe un riesgo, que hay que saber vivir con eso. Pero yo quisiera reconocer, por ejemplo, que con buen liderazgo y con buena voluntad se pueden lograr cosas. Muchas veces el actual presidente siempre dice que se ocupan 40 diputados, pero yo pienso en la legislación anterior, que tenían grandes diferencias, pero lograron sacar todas las leyes y todas las reformas para poder adherirse a la OCDE. Hicieron la ley de huelgas del sector educativo, aprobaron una reforma tributaria muy impopular. Es decir, se lograron una serie de cosas inmensamente difíciles que ocupaban mayoría calificada y lo lograron. Eso te demuestra que cuando hay voluntad las cosas se pueden lograr y que hay una visión y hay una meta clara que se le explica por qué el país tendría que ir en esa dirección. José, ¿y cómo hacer para salir de ese puesto que le están dando a las encuestas? Porque con nosotros va a participar en estas entrevistas, estamos invitando a participar a personas de diferentes sectores de la sociedad y hoy nos acompaña Ivette Cortés. Ivette es una generadora de contenido joven a quien le damos la bienvenida para que participe en esta entrevista. Lo primero que tengo que contar, y aquí voy a tirar a Ivette al agua, es que cuando le invitamos a participar, Ivette no lo conocía. Yo dije, ¿por qué tan guapo y no lo conozco? A ver, ¿por qué no lo he visto yo en las vallas publicitarias así de política? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Gracias, Ivette. Bueno, encantado de conocerte. Igualmente. Gracias por haber aceptado y esta oportunidad tan bonita de interactuar con una costarricense. Gracias. Nosotros somos un movimiento nuevo. Yo, la verdad, decidí crear un partido que quería tener una energía fresca, tener la libertad de poder plantear nuestra visión, y eso tiene la implicación de que no tenés la estructura ni los recursos. Lo hemos hecho con mucha mística, la verdad, con mucha convicción, con recursos propios de amigos que nos han ayudado. Finalmente logramos poder hacer un instrumento que te da el Tribunal Supremo de Elecciones, que es colocar bonos. Todas las personas te dan un dinero, con ese haces tu comunicación, y luego, dependiendo de si logras superar un umbral de votaciones, ellos pueden tener un retorno de esa inversión. Finalmente lo logramos hasta hace unas semanas y ya pudimos trabajar con una agencia de comunicación, hemos hecho un poco más de pauta digital, hemos salido ahí en algunos canales, y eso nos emociona tener la oportunidad de contar esta visión que tenemos, que tiene 3 pilares, les cuento. Es una seguridad, ahí sí, feroz, y vamos ahí en serio con los tacos de frente a asegurarnos que pare esta masacre. Pero luego una parte lindísima de educación, innovación, oportunidades para los jóvenes, y el tercero es ponernos del lado de los emprendedores. Sí. Y ve esto, te aseguro que esto no lo tenías en la mente. Ivette trabaja para una empresa, pero bueno, ella está generando contenido, está haciendo una parte de emprendimiento que es tan difícil. Ve este dato, 9 de cada 10 trabajos en Costa Rica lo genera la iniciativa privada y 97,5 son pequeños y medianos empresarios que están asfixiados con las cargas sociales altísimas, claro. Una tramitología que es infernal, costos carísimos de la electricidad, de la gasolina. Vas a pedir, digamos, plata para comprarte una moto china de estas, una pantalla plana, todo el mundo te lo presta. Claro. Pero pedís $1 para hacer tu iniciativa y no te dan un 5 a menos de que venga un estudio de factibilidad del Vaticano. Sí. Bueno, no puede ser que no ayudemos a nuestros emprendedores. Si ustedes son el motor y cada persona como vos, Ivette, lo lográs, a pesar trabajando de sol a sol con sacrificios. De cada puesto de trabajo que vos generás, se paga la caja en servicios médicos y pensión. Se paga el INA, se paga el INS, se paga FODESAF, y de FODESAF salen 45 programas de combate a la pobreza y se paga la capitalización del Banco Popular. Es decir, generas empleo y la gente puede poner pan en la mesa honradamente y das
toda la plata para que la turbina social del país funcione bien. Pero llegar ahí... Y cada vez te ponen más trabas. Sí. Yo no lo entiendo, no puede ser. Llegar ahí es súper complicado. Yo fui emprendedora y dije, Dios mío, ¿en qué momento me metí en esto? Pero bueno, la verdad es que no sabía que detrás de un emprendimiento se puede generar tantas cosas. Y hablando, bueno, con respecto a que yo la verdad no te conocía y gracias a Dios que estamos aquí, que he tenido esta oportunidad, yo quería saber como un poquito más de usted, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? O no sé. Bueno, es una historia muy linda. Yo nací en San José, pero cuando tenía menos de un año me fui a vivir a Guanacaste, en una finca ganadera y agrícola, en un lugar que se llama Filadelfia, que está después de Liberia y antes de Santa Cruz. Y ahí crecí montando a caballo, arriando ganado, entre los ríos y teníamos una casa de la familia de mi papá en Tamarindo. Y Tamarindo era como una villa pescadora, no es esta locura de ahora. Sí. Estaba el bar de Nogui, estaba el hotel Tercer Mundo y Cabinas Pozo Azul y ya no era más. Ya ahora es el bar de Nogui Acosta. El bar de Nogui Acosta, exactamente. Literalmente. Ahí yo conocí a Nogui y íbamos a pescar juntos cuando yo era un chiquillo, imagínate. Y con doña Luz, la mamá, que era una familia que queríamos muchísimo. Entonces crecí ahí, en un Guanacaste más campesino, rural. Luego me fui a vivir a San José, así en la secundaria, y estudié mi carrera, que es una carrera muy, muy bonita. Sí, ya voy a preguntar, ¿qué estudió? Yo estudié primero psicología, después hice una primera maestría en gerencia en proyectos en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Fundé una organización que se llama Acción Joven, que ayudábamos a que los chicos pudieran terminar en la secundaria en zonas urbanas marginales, que tenían problemas económicos, psicológicos, de todo. Entonces llevábamos a los universitarios, que hacían el trabajo comunal universitario, les damos tutorías, apoyo social, arreglábamos infraestructura. Me dieron un premio y pude irme a estudiar a Inglaterra. Estudié en London School of Economics, una segunda maestría de Economía y Desarrollo, y terminé con un curso corto de la Universidad de Oxford en el uso del índice de pobreza multidimensional para política pública. Entonces, me fui en eso y vieras que he hecho una carrera muy linda. Bueno, pero ha hecho demasiado. ¿Cuántos años tiene? Tengo ya 47 años. No, pues se ve re joven. Bueno, después de esos 3 meses, yo creo que me he decidido una década, porque uno trabaja sin parar y sin dormir y con mucho estrés. Claro. Pero sí, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta ir a caminar a la montaña y a correr y he sido deportista toda la vida. Y surfea, ¿cierto? Surfeé toda la vida, pero así de militar, y eso fue mi pasión y fue muy importante en mi juventud. Después me transicionó la pasión cuando empecé a trabajar en las comunidades y empezás a tener un bond y te das cuenta cuando puedes poner una semillita en la vida de alguien y es que eso da frutos y se hace y es casi adictivo. Y ya después pasaba los fines de semana metido en la Carpio, en una casa, en todo lado y no me volví a surfear. ¿Y de dónde surgió la idea de quiero entrar en la política y quiero aspirar a ser presidente de Costa Rica? A ver, no sé, yo tengo compañeros que en el colegio siempre anduvieron metidos en política y ahora andan ahí como de político y de diputadillos y cosas así, pero hay gente que ni tan siquiera en la vida se les ocurrió y de repente, y hay gente que está gobernando que uno dice, ¿de dónde salió todo esto? Pero no, a mí me encantaría saber cómo en el cole, no sé cómo era usted, ¿le gustaba esa parte o siempre se inclinó por ahí o nada más usted dijo, ¿qué es este desastre país? Hay que hacer algo. Sí, es una mezcla. Seguramente, digamos, tu personalidad y que sos tan desenvuelta es atribuible a tu historia de vida. Igual a mía. Yo soy el hijo mayor de 2 hijos mayores y nieto hombre mayor de las 2 familias. Y entonces mis papás me educaron siempre como a tener un rol de cuidar a los chiquitillos, a los gorditos, a los que molestaban. Y eso me fue metiendo. Y además era el que me tocaba como organizar el paseo de ir a hacer la casa en el árbol o ir a hacer, no sé, la excursión al corral con el ganado, lo que sea, y siempre tenía como esa iniciativa. Y después, en la adolescencia, fue medio difícil para mí porque mi familia tenía recursos y se vino un problema en donde empezaron a importar arroz al final de los 80s y los arroceros locales nos llevó la trampa, entre ellos mi familia. Bueno, ahora también. Y se está repitiendo el ciclo. Es más, perdón, ¿sabes? Pasamos de 1.500, 1.300 productores, quedan 290 vivos, una masacre. Bueno, entre esos nos pasó a nosotros en los 80s. Esa etapa difícil, que ahí no teníamos recursos y me sentía un poquillo más como inseguro y como que no tenía las condiciones que me daban ese soporte que tenía antes, me marcaron y ve una directora, doña Isabel Moreno, que me había quedado en conducta en 4º año y no me dejaban matricularme en el cole. Entonces mis papás fueron a ver un instituto, alguno de esos, y doña Isabel, en uno que se llamaba el Centro de Educación Interactiva, me aceptó y hizo esto. Se sentó a escucharme,
a ver qué era la cosa, por qué era que estaba yo en problemas, y medio le pude contar a brincos y saltos lo que en ese momento podía expresar. Habló con mis papás y eso me cambió la vida porque ella se dio cuenta que tenía potencial, que no era tontillo, que no era una persona malintencionada, y eso esa experiencia de que no te juzgan, sino que te escuchan y que con sincera buena fe te dan una oportunidad, te impulsan, me cambió la vida. Y de ahí decidí estudiar psicología. Yo quería hacer con otros jóvenes lo que ella había hecho conmigo, hice mi carrera, empecé a trabajar en Acción Joven y se te va creando una vocación de servicio que es casi adictiva porque te das cuenta que la realidad sí puede cambiar y puede mejorar. Y yo soy muy optimista sobre la base de buen liderazgo. Sí. Y me ha tocado ver casos de chicos que salen de familias de pandillas, de la Carpio, que terminan graduados del INCAE, personas que están en la cárcel y salen y hacen su familia. Y yo he visto, pucha, la posibilidad de lograr cosas concretas y trabajando unidos con medios de comunicación, con iglesias, con bancos, con comunidades y en zonas rurales, costeras, urbanos, marginales, en donde sea, he podido constatar que eso da frutos. Entonces se fue creando como una sensación de que, pucha, las cosas sí pueden mejorar y esto sí funciona, ¿cómo será hacerlo en grande? Y la otra parte, que gracias por darme la oportunidad de decirlo, es, bueno, yo soy creyente y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, porque sí he sido privilegiado, he podido estudiar, he podido cumplir mis sueños, me ha dado salud, he podido, ¿verdad?, hacer una vida con mucho propósito. Y eso lo pude hacer porque Costa Rica me lo permitió. Era un país seguro, con educación, era un país en donde la economía era buena. Puña, y ahora, ve, la peor crisis de inseguridad del mundo, la peor crisis de educación de la historia, las listas de espera en salud para el tigre, el turismo de pique, agro del recontrapique, y un presidente que me parece que es un liderazgo honestamente muy feo, maltratando, le pega 4 gritos a la iglesia, a los agricultores, a las empresas, a los medios, y el narco cada vez metiéndose más, tomando control del país. Entonces, me parece a mí que alguien que ha sido bendecido y que ha tenido tantas oportunidades, uno tiene que dar de vuelta, hacerlo de buena fe, con honestidad intelectual y con transparencia y regresarle al país tanto de lo que el país nos ha dado. Y entonces, pues sí es muy difícil, es agotador y a veces uno, pues ya no de más, pero agarrar fuerza y bueno, vamos a intentarlo hasta el final. Y creo que es un mensaje bonito y yo todavía tengo esperanza, aunque es difícil, tengo esperanza de que con un poquito más de comunicación la gente nos dé la oportunidad, nos conozca y vean que, pucha, que es sincero lo que estamos diciendo. ¿Le queda tiempo, José, para que lo conozcan? Ay, estamos con esta elección. Vamos a hacer todo lo posible en los debates en los que podamos colarnos. Hay una buena oportunidad. Y yo quiero que usted vean, sí puede ir a los debates. En los que nos inviten, algunos por el tema de las encuestas. Todavía estamos abajo, entonces algunos no nos van a invitar, pero vamos a hacer todo lo humanamente posible para pegar un pico alto. Vamos a apostarle a compartir en redes sociales la visión, ir a las comunidades, salir en televisión con la platita que podamos agarrar. Y te digo, yo realmente creo que cuando ven que uno tiene una sinceridad para hablar de manera transparente, y a veces hay personas que comulgan, a veces no, a algunos les parece mal que sea creyente, a otros les parece súper bien, pero siempre trata de ser transparente. Pero, digamos, es respetuoso exactamente de lo que piensan las demás personas. ¿Creen en una sociedad inclusiva o tiene reticencia frente a...? Ve lo que yo pienso. Este es un tema importantísimo. Qué chiva que salió. Te voy a preguntar yo. Vamos a ver. Es que también soy creyente, pero... Ajá. Cuando vos aspiras a esto, vos no aspiras a ser un sacerdote, un pastor de un país. Soy el líder de una república democrática. Entonces, mi responsabilidad es lograr que una persona creyente, atea, agnóstica, de la identidad que sea, tenga la mejor seguridad, tenga la mejor política educativa, tenga la mejor infraestructura, que haya una economía vigorosa para que pueda desarrollar su potencial y hacer una vida en libertad según lo que crea. Sí tengo 2 líneas rojas, que siempre las digo de la manera más transparente. Cuando empiezan a decir los chiquitos que se pueden convertir en chiquitas y que se pueden hacer una operación quirúrgica en los genitales, sin permiso de sus papás, yo salgo con metralleta y eso es una línea roja y estoy en desacuerdo radicalmente. Yo soy pro vida, pero trato de no generar, digamos, una polarización en ese sentido, porque creo que tenemos una urgencia de seguridad, ya te decía, de educación, una crisis de desempleo juvenil, y lo que sí, digamos, creo que hay que hacer es saber ser respetuosos, no imponer la fe, además no la puedes imponer, eso es libre albedrío, la gente lo tiene que elegir y jamás se me ocurriría hacerlo. Entonces, soy muy transparente, no soy un camaleón y no me acomodo donde me calienta el sol, que a uno les digo que soy ateo, que a otros no, para quedar bien con todo el mundo. Yo soy católico, practicante y eso es lo más importante en mi vida. Y esas líneas rojas siempre las digo de frente y si no están de acuerdo, lo respeto, que discrepen, pero esas son mis líneas rojas y prefiero ser
súper franco y ponerlo sobre la mesa. Y la Y gente que también pueda... es algo que tal vez usted como ahorita candidato gustaría que la gente también pueda respetar, porque también cuando estamos de este lado también es bonito entender de que todos tenemos ese derecho de tener nuestras líneas y poder también sentir que la gente respeta esos valores y esas creencias que uno tiene. Que al final es respeto, ¿verdad? Sí. Sí, es vivir con respeto. Así es, El exactamente. respeto a la diferencia también. Sí. Podríamos pasar Sí. el resto Yo me de quiero la quedar, tarde. la verdad. El resto, Sí. yo no sé si ya bueno, pues ya lo conoció por lo menos. Ya, y ya lo sigo y todo en redes Contame tu sociales. historia. ¿Cómo terminaste convirtiéndote en una creadora de contenido? ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué hacías bueno, antes de empezar en esto? Igual todavía trabajo, yo trabajo para una multinacional y de hecho que yo venía ahí con unas preguntas fuertes porque ese tráfico me tiene loca y ese teletrabajo que necesitamos y que nos mandan a la oficina, yo digo, pero ¿en qué momento necesitamos un gobierno que haga una alianza con estas multinacionales y digan, mira, estos son los beneficios si usted le dan a sus empleados teletrabajo y así evitamos tanto tráfico? Pero bueno, como el tiempo está corto, hace un año yo estaba embarazada y tuve una pérdida y entonces empecé a hacer como contenido porque ahí me distraía y demás y resulta que a la gente le gustó el contenido que yo hacía y ahí poquito a poquito he ido creciendo y empecé en TikTok y ahora en Instagram también empecé como en mayo porque me da vergüenza ser juzgada. Pero miren, aquí estoy, no terminé yo en el Chinamo, terminé entrevistando a un político y me encantó. Nos estaremos viendo entonces. Muchas gracias y un gusto conocerte. Igualmente. Hasta encantado de luego. conocerte. Muchas gracias a Ivette y muchas gracias a José. Si todavía no se nos vaya. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Los invitamos para que conozca las entrevistas con los candidatos presidenciales y lo más importante, que su voto en febrero próximo, 1, que salga a votar y 2, que tenga un voto informado.